שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 525, חלק מאמרי שמעתי. Estamos leyendo de los escritos de Bala Sulam, el Shamati 13, Asunto de la Granada. Pueden encontrar estos materiales en Svivatova y también en Galaxy, en el botón del estudio de materiales de estudio. Rav, empezamos de nuevo nuestro día. Vemos que el mundo está avanzando en el mismo proceso, Y esto es considerado que el mundo nos está llevando un día al otro. Y nosotros tenemos que prestar atención más y más de todas las condiciones, de todas estas condiciones alrededor de nosotros, estar en Devetkut con Él, incrementar la conexión, la adhesión con Él. Y así vamos a entender este asunto, el asunto de entendimiento entre los corazones, cómo el corazón empieza a sentir al otro sin palabras, y que haya más espacio, que entre aquí más profundo. Y lo que nos da el Creador en cada momento, en cada día, nosotros tenemos que sentir qué tanto estamos en su deseo, aunque tengamos tantas perturbaciones y preocupaciones, y tener todo. Yo tengo todo tipo de emails que la gente está en situaciones que no son simples, de forma personal, en su trabajo, sus familias, en general, viendo en general que esta sociedad, que esta realidad, y los entiendo. Sin embargo, hay que ir por encima de estos disturbios. Tenemos que adherirnos al bien que es el bien, y solo nos da el bien. Todos estos problemas que sentimos nos está despertando, porque estos desacuerdos, esta falta de sensación que tenemos respecto al Creador. Vamos a leer respecto a la introducción del test acerca de la providencia, de que es la llave de sentir todo el bien y entender toda la providencia del Creador hacia nosotros, que es realmente, esa es la razón de que vemos todo mal. Necesitamos y recomiendo que deberían estar juntos, todos conectados dentro del grupo, cada uno en su decena, y mantener el estado en sentir que todo lo que se siente mal, elevarse por encima de ello, en fe por encima de la razón, y darse cuenta que realmente bien. Este mal se revela, y para que nosotros podamos elevarnos por encima de él. Bueno, vamos a leer de los escritos de Bala Sulam, Shamati, artículo 13, Asunto de la Granada. El asunto de la Granada indica lo que nuestros sabios han dicho. Aún los más vanos entre nosotros están llenos de mitzvot. ¿Cuál Granada? Dijo, Granada viene de la palabra romejut, excelsitud, que implica el trabajo por encima de la razón. Y su significado es que los vanos entre vosotros están llenos de mitzvot. La medida del llenado es proporcional a cuánto uno puede ir por encima de la razón, y esto se le llama romemut. Solo ibas, Rav.
Esto significa que el Creador está mostrándonos estos lugares en los que específicamente podemos nosotros ubicarnos en estos estados en fe por encima de la razón. Y podemos decir, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, y que cualquier cosa que uno pueda sentir en cada situación que Él nos da, nos sentimos mal, nos sentimos desesperados, nos sentimos vacíos. Todos estos estados son para que nosotros querramos estar en estos estados específicamente, pero con fe por encima de la razón. Esto es tratar de relacionarnos a estos estados como si estuvieran llenos, como si fueran estados plenos. Y no hay llenado allí. Sin embargo, nosotros nos relacionamos a estos estados con esa plenitud, porque con esto nosotros construimos un escudo para el ocultamiento. Continúa. Solo hay vacío en el Entonces, lugar ese donde no hay estado existencia. vacío que se revela, incluso tal vez negativo, ahora se llena para querer continuarlo sin llenarlo, pero solamente con adhesión al Creador. Continúa. Pedirle al Creador que le dé la fuerza para llenar este vacío. Esto significa que no quiero llenado, nada de esto. No quiero sentirme bien, no quiero sentirme con placer, no quiero que esas cosas estén claras para mí, no. Yo quiero simplemente específicamente, por encima de este tipo de vacío que se revela, yo quiero ir como si estos lugares y estas situaciones estuvieran llenas con todo lo bueno en la creación y con conocimiento en mi mente, en mi corazón, con una buena sensación y con entendimiento completo, como si fuera así realmente. Pero de verdad no es así. No quiero que el Creador llene realmente esto. No quiero que me llene con estos llenados que yo sí hubiese deseado. Aquello que yo hubiese deseado que permanezca vacío, y yo así me puedo elevar a un grado en el que yo lleno estos espacios con la luz de Hasadim, con otorgamiento. No hay nada allí y no lo necesito tampoco. Y continúa leyendo el amigo. Todo el vacío fue creado para que llegue la persona de que sienta este vacío solo para llenarlo con la exactitud del Creador. Esa es específicamente la razón de estos estados que atravesamos y nos sentimos tan mal. Estos estados pueden ser estados corpóreos, como por ejemplo cuando me escriben de todos estos fenómenos que están ocurriendo a las personas, todo tipo de situaciones corporales y la persona no sabe qué hacer, el pobre, o estos fenómenos espirituales. Y estos son estados muy duros, pero juntamente con estos estados que tenemos que cuidar y tener en cuenta de manera corporal, no podemos simplemente despreocuparnos, sino juntamente con esto tenemos que esperar la ayuda del Creador para que sintamos el llenado en estas carencias. Llenado espiritual, ¿qué clase de llenado espiritual? Fe, es decir, tengo el vacío y no quiero llenar este vacío con nada corporal. El Creador debe comenzar a revelarse. Y todos estos estados, en estos estados yo quiero ver unidad, que están llegando al Creador y el Creador se revela en ellos. Este es el significado. Continúa leyendo.
Ese es el significado que hizo Dios que temieran los hombres ante Él. Esto significa que todos estos pensamientos de vacío llegan a la persona para que sienta la necesidad de aceptar la fe por encima de la razón. Y para eso necesitamos la ayuda del Creador. Resulta que en ese momento uno debe pedirle al Creador que le proporcione la fuerza para creer por encima de la razón. Y es precisamente en ese instante que uno necesita que el Creador le ayude, porque la mente externa lo hace entender lo contrario. Por lo tanto, no hay mejor consejo que pedir ayuda al Creador. Respecto a esto está escrito: a diario el instinto supera al hombre, y de no ser por el Creador la ayuda, uno no habría de prevalecer. Así vemos que solo entonces llega uno al estado en que comprende que nadie más le puede ayudar salvo el Creador. Y esto es: y Dios hizo que temieran los hombres ante Él. Que el asunto del temor es aspecto de fe, y solo entonces uno tiene necesidad de la salvación del Creador. Bueno, veo que usualmente, como lo usual, tenemos ante Vlad de Kiev, pero vamos a leer nuevamente. Esto es sin detenernos. Shamati 13, asunto de la granada. El asunto de la granada dijo: indica lo que nuestros sabios han dicho. Aún los más vanos entre nosotros están llenos de misvot. ¿Cuál granada? Dijo: granada viene la palabra romemut, excelsitud, que implica el trabajo por encima de la razón. Y su significado es que los vanos entre vosotros están llenos de misvot. La medida del llenado es proporcional a cuanto uno puede ir por encima de la razón, y esto se llama romemut. Solo hay vacío en un lugar donde no hay existencia. Como está escrito: pende la tierra sobre la nada. Entonces, ¿cuál es la medida del llenado de ese lugar vacío? La respuesta es: de acuerdo a la medida en que uno se eleve por encima de la razón. Esto quiere decir que el vacío debe ser llenado con grandeza, es decir, según el aspecto, por encima de la razón. Y se le debe pedir al Creador que le dé a uno esa fuerza. Esto significa que todo el vacío fue creado, que no sobreviene a la persona para que ésta se sienta vacía, sino para que se llene con la grandeza del Creador. En otras palabras, para tomar todo por encima de la razón. Este es el sentido del verso: y Dios hizo que temieran los hombres ante Él. Esto significa que todos estos pensamientos de vacío llegan a la persona para que sienta la necesidad de aceptar la fe por encima de la razón. Y para eso necesita la ayuda del Creador. Resulta que en ese momento uno debe pedirle al Creador que le proporcione la fuerza para creer por encima de la razón. Y es precisamente en ese instante que uno necesita que el Creador le ayude, porque la mente externa le hace entender lo contrario. Por lo tanto, no hay mejor consejo que pedir ayuda al Creador. Respecto a esto está escrito: a diario el instinto supera al hombre, y de no ser porque el Creador le ayuda, uno no habría de prevalecer. Así vemos que solo entonces llega uno al estado en que comprende que nadie más le puede ayudar salvo el Creador. Y esto es la cita: y Dios hizo que temieran los hombres ante Él. Que el asunto del temor es respecto de fe, y solo entonces uno tiene necesidad de la salvación del Creador. Peter 3.
Пустота заполняется тем, что я отдаю товарищам, или моими молитвами за то, чтобы отдавать? No lo entendí. El vacío se siente de sentir al amigo. El vacío nosotros tenemos que llenarlo al estar seguros de que el Creador está presente dentro de este vacío. Esto significa que la presencia del Creador en el lugar vacío, en el que no está revelado, simplemente como que nos imaginamos que Él se encuentra en este lugar. Esto se llama luz de Hasadim. Kiev 1. Дорогой учитель, ну вот и в продолжение вопроса, Костя, вот когда ты над пустотой, каким-то отрицательным желанием связываешься с товарищем, Siguiendo con la pregunta, какую-то поддержку, и cuando tienes un deseo negativo, дальше это продолжится, por encima tú te conectas con los amigos, tú recibes cierta ayuda. ¿Cómo puedes continuar eso? Y no estar satisfecho. Y en este vacío buscar la presencia del Creador. El Creador nos da toda suerte de estados. Y ustedes pueden ver qué es lo que está haciendo Él ahora con toda la humanidad. Él no deja a nadie por su cuenta en algún grado en el que ya puede quedarse allí y sentir de que Él es algo. No, todos pierden importancia, todos pierden fuerza, todos pierden esa persistencia. Poco a poco, como que todo es como que si todo el mundo se está desinflando, nadie se siente seguro, nadie se siente con certeza. Y ustedes van a ver lo que va a suceder, y de esta manera el Creador nos está ayudando a avanzar hacia un estado bueno, donde y en el cual tenemos que tenemos que percibir una nueva base, un nuevo fundamento, no en la luz de Jochma, en el conocimiento, sino en la luz de Hasadim, en nuestra pertenencia hacia Él. Y esto está sucediendo poco a poco, y de hecho, ¿en quién podemos nosotros apoyarnos? Solamente en nuestro Padre que está en los cielos. Y vamos a ver cómo es que cada vez esto es lo que se va a ir revelando. ¿Qué significa de que el estado de que dependemos de Él? La verdadera adhesión con Él significa que nosotros vamos a obtener confianza, control, llenado, pero es solamente el comienzo. Después no necesitamos ningún tipo de alcance de fuerzas, sino más bien solamente el pertenecerle a Él, y para nosotros el Debekut con el Creador es lo único que nos basta. Usted dijo que además tienes que imaginar de forma correcta el vacío y que descubramos al Creador. ¿Qué significa esto? Que Él realmente es el que se está revelando, así como ese espacio vacío. Su presencia se revela en nosotros como ese espacio vacío, y nosotros no vamos a poder descubrirlo a Él directamente, sino, y más bien, vamos a poder descubrirlo solamente de acuerdo a equivalencia de forma, es decir, solamente al tratar de establecer entre nosotros una actitud hacia Él, una actitud de otorgamiento, de amor. Y entonces descubriremos que este espacio vacío está lleno de otorgamiento de amor. Simplemente es que nosotros no podíamos descubrirlo. ¿Por qué? Porque no teníamos esas cualidades. Y esto es como el niño que no siente cuánto su madre lo quiere. Entonces, cuando creces, que recién se da cuenta cuánto amor había de su madre hacia él. Y esto es lo que mantiene la relación entre ellos. Hebreo 10, Hebrew 10. La sensación de vacío es un estado emocional de la persona. ¿Cómo puedes relacionar
el vacío de una manera práctica. Nosotros no vamos a luchar contra el vacío. Nosotros queremos específicamente, y gracias al espacio vacío, poder llenarlo con Romemut, excelsitud, grandeza. Aquí es que nosotros estamos construyendo un nuevo clio, un nuevo llenado. El amigo pregunta. Sí, pero cuando una persona siente el vacío, siente las descargas emocionales. No, esto es para que la persona, a través de estas descargas emocionales y el vacío que siente y desee llenar ese, como dice, quiera llenarlo con rimón. ¿Qué es esto? Rememut es la excelsitud, la grandeza del Creador. De esto se trata todo esto. ¿Qué es lo que usted recomienda en el trabajo para los amigos que no caigan en estas sensaciones? Si están juntos, no hay problema. Si están juntos, no hay problema de llenar ese vacío con la grandeza del Creador. Pero si están por su cuenta, no hay oportunidad. Y esto solamente va a poder lograrse en la escena. Chilevins. La granada se dirige hacia las misbot. No sé este asunto de 613 mitzvot, 612 mitzvot. ¿Qué quieres con esto? Yo quiero llenar el espacio vacío en el que yo quiero que el Creador se revele. Yo quiero que se llene, por un lado, para que Él esté y sea revelado de una manera corporal y cruda. Y por otro lado, yo me doy cuenta que esto no puede ser, sino más bien yo tengo que llenarlo con mi Or Joser, con mi luz reflejada, para que el Creador sea elevado delante de mis ojos. Aunque yo por el momento no lo veo a Él, yo voy construyendo así mi relación con Él, porque el Creador no puede ser revelado, no puede existir en este estado en el que yo puedo imaginármelo, sino solamente a partir de equivalencia y forma. Allí puedo verlo. Y yo necesito construir en este lugar vacío tales cualidades mías para que dentro de esas cualidades yo pueda descubrir que estoy siendo capturado que puedo capturar al Creador. Entonces, necesito un detector de la revelación del Creador. ¿Qué significa esto? Que si es que yo descubro en este lugar vacío, y si todo está arreglado en este espacio vacío, si está organizado en este espacio vacío un campo para mí y para el otorgamiento, entonces yo voy a descubrir ahí que el Creador también está relacionándose a mí en la misma onda de otorgamiento. Y solamente de tal manera es que yo puedo descubrir esto. Y todos estos 613 que tú hablas, es una banalidad a mis ojos, que no sé qué yo quiero decir con esto. ¿Ok? Ok, ahora ¿quién tenemos siguiente? United VG3. La interpretación del miedo hacia el Creador. ¿Esto es respecto a nuestra conexión? También. IT2. In questo momento dove tutti gli amici di decina hanno delle difficoltà materiali, è necessario che anche l'amico in difficoltà chieda al creatore o basta la man dell'amico di decina? Io devo aiutare l'amico a pregare? Esperamos traducción, amigos. No hay traducción. Amigo, estos momentos de anulación en los amigos, ¿qué le tenemos que pedir al Creador? De mover estas dificultades y pedir por los amigos. Aquí en esas dificultades nosotros le pedimos al Creador de Bekut, conexión, y descubrimos en ello que Él es bueno, y es que Él no le pedimos a Él que cambie la realidad, que la realidad sea como es, sino más bien
que no nos desesperemos en cuanto a la misericordia, que nosotros queremos solamente descubrir su buena actitud y lo que sea que sintamos como malo, que lo sintamos como malo con respecto a nuestro deseo de recibir y querramos utilizar esta situación y pedir que nos dé el poder, la luz de Hasadim, para que podamos descubrir en todas estas cosas solamente sus buenas intenciones, de que yo me adhiero a Él, incluso más en estos estados en los que yo me siento a mí mismo, bajo restricción, bajo ocultamiento, en un estado de ayuda. Entonces los necesito incluso más. Y bueno, sí, y ahí es que me escribo a Él, pero esto no es porque no tengo nada, sino más bien yo me doy cuenta que el hecho de que no tengo nada, con esto me está ayudando el Creador para que yo pueda estar Io devo adherido a Él más y más. o basta che sia io a pregare? האם אני צריך לעזור לחבר להתפלל בעצמו, או שמספיק שאני אתפלל עליו? ¿Tenemos que ayudar al amigo a hacer plegaria o tenemos que hacer plegaria por él? Es bueno para que los dos, tanto él como tú, juntos y de preferencia, puedan despertar así una plegaria para toda la escena y con toda la escena así todos juntos y hablen al respecto y piensen qué es lo que deseamos, escudriñen este asunto, cómo es que nos dirigimos al Creador. Esto le encanta a él, esto ayuda mucho. IT4. Buongiorno Rav, come posso aiutare gli amici a avere uno stato di paura spirituale precedente la rivelazione della grandezza del Creatore? ¿Cómo podemos ayudar al amigo para no tener miedo espiritual que precede a la relación con el Creador? Ok, mira. Digamos que ahora estamos nosotros reuniéndonos y estamos estudiando y todos nuestros pensamientos y nuestros deseos. Mira, todo esto llega del Creador. Todas las condiciones internas y externas en cada quien, en cada uno de nosotros, aquí y en todo el mundo, todo esto llega y es establecido por el Creador en su relación. Él establece toda la realidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué deberíamos nosotros decir? Que cualquier cosa que Él ha creado y Él ha establecido ahora, todo esto es para nuestro beneficio. ¿Para qué? Para que a partir de aquí nosotros tengamos que dirigirnos hacia Él. Entonces, sí, de hecho, no hay otro trabajo para nosotros excepto el de conectarnos y rezar y de conectarnos y pedirle a Él. ¿Y cómo es que le pedimos? No le pedimos que cambie la situación y de pronto Él haga bueno y no, Él siempre está haciendo bien. Simplemente a veces me parece a mí mal. Entonces, yo soy el que tengo que cambiarme y no la realidad tiene que cambiar hacia la forma en la que yo la vea. Y esto es lo que me sucede a mí cuando yo tengo y me llegan estas cartas de los amigos, estos correos electrónicos en los que ellos comparten cuán difícil es para ellos y de verdad yo les entiendo y de verdad me duele el corazón porque ellos tienen estos problemas. Sin embargo, la respuesta tiene que ser diferente. No que el Creador tiene que cambiar los estados que nos está enviando, porque los estados que nos envía son buenos estados, sino más bien nosotros descubrimos estos estados en nuestras vasijas corruptas como estados corruptos. Y entonces tenemos que pedirle al Creador no que cambie la situación, sino más bien que me ayude a corregirme a mí mismo y entonces Él me va a cambiar a mí. Y allí es que voy a ver ese estado de pronto como si fuera el jardín del Edén. Gan Eden. Y de eso se trata, y esto es lo que tienen que rezar cada quien y todos. Tienen que pedir y demandar, tener contacto con ellos en cada día, en cada momento, y la manera de lo posible. Esto se llama el trabajo del Creador. ¿Ok? Moscow Free.
Доброе утро. Это пустота от того, что человек не находится возле ближнего? Тогда это правильный кли. No hubo traducción de la pregunta, amigos. La sensación de vacío llega porque la persona no está en contacto con el grupo y no se está fortaleciendo con el grupo de forma que él pueda estar en contacto con el Creador y le parece a él que está en un espacio vacío, pero no hay realmente un vacío en la realidad. En general, siempre estuvo y siempre hubo llenado, pero no lo sentíamos. Estamos nosotros en el mundo de Ensof. El mundo en Sof realmente llena toda la realidad, pero ¿quién siente esto? Entonces estamos ahí tras un mundo de ocultamientos. Здравствуйте, Раф. Только знание без веры находится в Hola, Raf. Solamente sabiendo en nuestra fe no se completa la pregunta de la traducción, amigos. Bueno, si estamos hablando de saber sin tener fe. Bueno, esto es corporalidad, esto es bestialidad, son señales del cuerpo. Киевос. Как рассчитать, что я могу отдать десятки, а что необходимо мне при отсутствии базовых... Calcular, puedo darle a la decena y qué es necesario para mí, cómo puedo hacer el cálculo cuando nos falta cosas esenciales. Ok, no sé qué significa esto, pero yo tengo que conectarme con el grupo de tal manera que lo que sea que yo le doy al grupo es lo que me doy a mí mismo. Y es que no puedo contestar de ninguna otra forma. Доброе утро. Пустота ощущается в объединенной десятке или в отдельном человеке, индивидуально? El vacío es lo que falta en la conexión de la decena o en la persona. Esto se siente en toda la escena y cuando la escena lo alcanza, ese es un vacío espiritual, a diferencia de que cuando la persona siente el vacío, simplemente es un vacío corporal. Moscú 4. Buenos días, Raf. Una pregunta de un amigo. ¿Cómo la decena puede integrarse emocionalmente en la preocupación por el mundo para que puedan tener energía de conexión de la decena para que le pueda pasar? Ok, inténtenlo y después van a ver y van a tener preguntas y luego van a poder chequearlo. Todo esto se alcanza de acuerdo a las recomendaciones de los cabalistas y nosotros allí tenemos el libro de Shamati y allí pueden ver y pueden comenzar porque realmente esta es nuestra historia espiritual. Checoslovaquia. Entonces el vacío es la sensación de cambiar ese estado. Otra vez. Por favor, repite. Vladio, ještě jednou. Mikrofon, ještě jednou. Is the helpness es el vacío, una sensación, perdón, es el vacío, es la sensación de cambiar el estado por mí mismo. La sensación de vacío es que tengo que cambiar ese estado por mí mismo. De seguro, la sensación de vacío es muy apreciado, es lo más importante que funciona. Entonces, todas las acciones de parte del Creador, después de que Él reveló el Malhut en Sof, en la forma de Ensof, Él lo llevó a un estado de restricción.
una Malhut restringida. Y esos dos estados, Malhut en Sof, al estar llena, y Malhut en Sof, al estar vacío, estos dos estados, entre ellos, él comenzó a construir la creación allí, en la escalera, en los grados, en los mundos. Sí. Hola, mi pregunta es, la sensación de vacío paraliza a una persona. ¿Cómo puede hacer lo correcto y compartir esto con la decena? Rav, si una persona está conectada con la decena, no tiene problema de sentir todas estas sensaciones individuales porque se convierten en un estado en la decena. Y no tiene problema. El vacío o no vacío anula todo esto y viene para que los ayude a elevarlos a todos y tener confianza de esta sensación y que puedes tener la conexión a los amigos, hacerlo juntos. Esto significa que todo juntos es mutualidad. Si te sientes solo, es una distancia corporal, pero esto no puede ser comparado. Si una persona se siente solo, no tiene que tomarse en consideración, no se debe de tomar en cuenta. Amigo, se siente solo, pero como si estuviera en otro lugar. Rav, necesita realmente caer y estar frente a los amigos, anularse. ¿Qué significa? Dice el amigo, dice el Rav, anularse ante los amigos. ¿Qué es lo que no entiendes aquí? Estás preguntando qué significa. Amigo dice, no, usted dijo al principio que los amigos comparten contigo, tienen la oportunidad, pero si un amigo no comparte, ¿qué tiene que hacer la decena? ¿Cómo ayudarlo? Rav, tiene que darle ejemplo de cómo comparte con los demás. Hacerse en un solo deseo, en una sola meta, y aceptar todos estos disturbios y a través de la envidia, él se une a ustedes. Florida. Esperamos traducción, amigos. Amigo, yo entendí que restringimos el deseo de recibir. Rav, ¿cuál es la pregunta? La pregunta, amigo, la pregunta. Cuando el mal, el deseo de recibir, y lo veo, y empiezo a pedir al Creador que me dé la corrección, ¿eso es llamado la sensación del vacío? ¿Esto es así llamado? El está hablando en ruso. Latín 2. Hola, Rav. Rav dice, tienes que hacer preguntas concretas. Vacío y carencia. El vacío es una sensación que yo tengo un vacío, y la carencia no es un vacío. Una carencia significa que yo quiero algo vacío, que yo quiero llenar con algo específico. El vacío con un negativo, esto ya se convierte en una carencia. Es una buena pregunta. Turquía 2. Dear Rav, our friend is asking, how? Querido Rav, un amigo está preguntando. Is it because of I can't join or include in 10? Dice que la pregunta al amigo, ¿siente vacíos porque no puede adherirse a la decena? Que si el miedo tiene que ver con no poder integrarse con la decena, dice el amigo.
Rob dice, sí, esto es cierto, es posible. Hay otras razones también, pero esta es una razón correcta. Jerusalén. ¿Cómo podemos construir una actitud hacia el Creador en la manera en que podemos estar en otorgamiento, no solo en otorgamiento, pero llenar la satisfacción? Esto solamente se logra en la decena, amigo. Si estás en la decena, siempre tienes la posibilidad de construir la plegaria correcta al Creador. Si no estás conectado con ellos, es una pérdida de esfuerzo. Rav, al final del artículo dice que el asunto del miedo es fe. ¿Dónde el miedo por el Creador se desarrolla? ¿De qué está hecho este miedo? El temor del Creador se desarrolla como resultado de que la persona siente que no puede conectarse con el grupo, no puede otorgarle a los amigos, no puede ser un otorgante, en resumen, no puede. Entonces necesita el Creador. ¿Para qué? Para que le dé la fuerza del otorgamiento, porque solamente el Creador puede darle esto. Volga. Сейчас пояснили товарищу отличие опустошенности от хисарона, но я не понял, еще раз... Usted ha explicado la diferencia entre el vacío y la carencia, pero no entiendo. ¿Puede explicar de nuevo cuál es la diferencia entre vacío y carencia? Ok, digamos que yo siento que tengo hambre. Ok, yo siento eso. Esto es un vacío en mi estómago, en mi barriga. Y de pronto ahora siento que yo tengo ganas de comer algo en particular, algo en especial. Esto ya es una carencia. Ahora, si yo quiero específicamente esto y nada más, pero esto, entonces mi carencia está escudriñada, está dirigida. Entonces ahora sí puedo ir y llevarla a cabo. Pero simplemente un vacío no es todavía una carencia, simplemente una preparación, tal vez se podría decir, no sé. La pregunta de una amiga del grupo joven. Si una amiga abandona por efecto de su sensación de vacío, ¿qué puede hacer por tratar de ayudarlo? ¿No sabe acaso que la sensación de vacío es necesaria para poder alcanzar el llenado? ¿Cómo puede ser? Es como que estás antes de una comida, entonces, digamos, has pasado unas cuantas horas ahora sin comer y tienes un espacio vacío justo antes de poder comer, antes de recibir. Entonces, mientras más hambre tengas, mientras más apetito tengas, más vas a poder descubrir los sabores, más vas a poder sentir los disfrutes. Entonces, ¿por qué abandonar? ¿Por qué irte? Es al opuesto. Cuando tienes tan buena inclinación hacia el llenado, deberías estar muy feliz, porque porque aquí vas a comenzar a desarrollarte y desarrollar tu actitud. Yo no me correría. Yo continuaría hasta que yo reciba. Hay que demandar, hay que tocar, hay que golpear la puerta, hay que... Sí, Mac Villidos. Может ли человек во время ощущения опустошенности просить Творца, чтобы дал ему силы для отдачи товарища? Именно за себя просить, чтобы дали ему силы. ¿Puede una persona preguntarle al Creador durante el vacío, pedirle a los amigos? Es posible. Bueno, aquí más veo por aquí, Galil, oeste. ¿Qué trabajo interno tiene que hacerse para alcanzar la realidad en todos los estados que son buenos? ¿Qué trabajo interno se debe hacer? Arak Hibur, solo conexión. Solo conexión. Tienen que, una vez más, revisar todos los artículos de Rabash sobre la conexión
porque solo a través de la conexión, la manera en la que descubrimos cosas, y a veces va esto en una sensación de oleada, a veces más, a veces menos, hay esta sensación en la decena, y yo espero que todos tengan decenas aquí, y que cada quien esté en una decena, y que cada quien se conecte con la decena unas cuantas veces al día y pueda escudriñar las cosas unas cuantas veces aquí, pero hay una luz interna, todo esto en la escena, y sin importar lo que están pasando, a bueno o malo en la escena, lo más importante es que la persona tome parte de esto y escudriñe esto con una acción, con tensión. A ver. Rav, quiero preguntarle, ¿cómo podemos pedirle por el llenado al Creador cuando no estamos aún por encima de la razón? ¿Cómo podemos pedirle? Cuando no estamos por encima de la razón o cuando estamos dentro de la razón. Cuando no estamos por encima de la razón, Rav. Pedimos, siempre puedes pedir. No está prohibido pedir, puedes llorar, puedes clamar. Se te da esto en una condición. Si tú quieres alcanzar la plegaria y quieres que Él se dirija hacia ti de vuelta, entonces tienes que hacerlo a partir de tu decena, porque este es el patrón del Havaya, esta es la fórmula, esta es la estructura. Si es que te diriges a tu decena, entonces vas a poder encontrarlo allí. Conéctate en tu decena como un solo cuerpo, en la manera de lo posible, y después dirígete al Creador. El Creador es el centro de la escena. El Creador es el punto que conecta a todos ustedes, es ese punto común de todos sus deseos e intenciones. Entonces inclínate y diríjate hacia Él, hacia esta fuerza aparentemente imaginaria, y entonces vas a ver cómo recibes una reacción de aquí. Mira, tú vas a ver cómo así Él se revela. Y aparentemente tú vas a decir, ¿cómo puede ser? Cuando nosotros nos concentramos y cuando nos contraemos y queremos alcanzarlo y nos dirigimos hacia Él, y de pronto nos damos cuenta que Él se revela a partir de allí. Y así funciona esto. Ashkelon. Rav, quisiera dirigirme hacia la pregunta de la sensación del vacío. ¿Es sensación de problemas que los amigos han mencionado? ¿Es la sensación del vacío? La sensación de la ausencia del Creador en nuestro mundo. Estoy preguntando directamente porque hay dos diferentes enfoques. ¿Es la sensación de una persona o es la desconexión con la decena? ¿O simplemente desconectado, de que la decena no existe, que el Creador no existe? ¿Hay algo parecido a esto? ¿Cuál es la sensación de vacío durante esos estados? Es lo que estoy preguntando. La sensación del vacío es la sensación de la falta de conexión entre yo y los amigos, y dentro de esto es que yo siento también una falta de conexión entre yo y el Creador. ¿Y el problema de otros no está relacionado con el vacío? No. Podrías decir que sí, pero esto ya es un asunto corporal. Esto sería corporal. Beersheba. ¿Puede escucharme? La pregunta es en el estado de vacío, cuando una persona está desconectada de la decena. Eso es vacío. Y usted dice que tenemos que pedir por la decena. Y si estamos desconectados de él, ¿cómo podemos alcanzar ese estado? Tiene que hacer esfuerzos. No hay aquí otra elección. Hemos hablado de esto mucho. La persona tiene que invertir mucho en la conexión a la escena y pedir que la escena pida por él. Tel Aviv 10, Eser. La pregunta es, ¿qué consejo nos puede dar para no caer
en el momento de la verdad no caigamos en la corporalidad. ¿Cómo podemos hacerlo? Constantemente hay que estar en la conexión corporal entre ustedes y constantemente establezcan actividades espirituales. Tal vez leer versos de los salmos y otras cosas que pueden utilizar para mantener la conexión entre ustedes. Traten de fortalecerse continuamente en la práctica de esta manera. ¿Ok? Ok, vamos a ir al segundo artículo. Muy bien, vamos a leer de los escritos de Shammati 14 de Baal Sulam, que es grandeza del Creador. Shammati 14. La grandeza del Creador significa que uno debe pedirle al Creador que le dé fuerza para ir por encima de la razón. Esto quiere decir que existen dos interpretaciones de la grandeza del Creador. Uno, no llenarse de conocimiento, que es el intelecto, con el que uno puede contestar sus propias interrogantes. En cambio, uno debe desear que sea el Creador quien responda a sus interrogantes. Esto se llama grandeza, porque toda la sabiduría viene de arriba y no por parte del hombre. O sea que el hombre pudiese responder a sus interrogantes. Todo aquello que uno puede contestar se considera respondido con la mente externa. Esto significa que el deseo de recibir entiende que vale la pena observar la Torah y las mitzvot. Sin embargo, si por encima de la razón le obliga a uno a trabajar, se denomina en contra del deseo de recibir. Número 2. La grandeza del Creador implica que la persona comienza a necesitar de Él para que le conceda sus deseos. Por lo tanto, uno debe ir por encima de la razón. Y así uno descubre que está vacío y en consecuencia siente necesidad del Creador. Número 2. Solo el Creador puede darle a uno la fuerza necesaria para poder ir por encima de la razón. En otras palabras, lo que Él da se llama grandeza del Creador. Tal vez otra vez. Vamos a leerlo de nuevo. Shammati 14, que es grandeza del Creador. La grandeza del Creador significa que uno debe pedirle a Él que le dé la fuerza para ir por encima de la razón. Esto quiere decir que existen dos interpretaciones de la grandeza del Creador. Primera, no llenarse de conocimiento, que es el intelecto con el que uno puede contestar sus propias interrogantes. En cambio, uno debe desear que sea el Creador quien responda a sus interrogantes. Esto se llama grandeza, porque toda la sabiduría viene de arriba y no por parte del hombre. O sea que el hombre pudiese responder a sus interrogantes. Todo aquello que uno pueda contestar se considera respondido con la mente externa. Esto significa que el deseo de recibir entiende que vale la pena observar la Torah y las mitzvot. Sin embargo, si por encima de la razón le obliga a uno a trabajar, se denomina en contra del deseo de recibir. Segundo, la grandeza del Creador implica que la persona comienza a necesitar de Él para que le conceda sus deseos. Por lo tanto, primero, uno debe ir por encima de la razón. Así uno descubre que está vacío y en consecuencia siente necesidad del Creador. Segundo, solo el Creador puede darle a uno la fuerza necesaria para poder ir por encima de la razón. En otras palabras, lo que Él da se llama grandeza del Creador. Y mientras tanto, tenemos aquí a Tel Aviv 10. ¿Qué forma de respuesta esperamos de la plegaria? Cuando pedimos recibir,
Bueno, es que aparentemente la plegaria es una petición. Nosotros pedimos porque nos falta algo. Entonces esperemos que el Creador llene esta carencia. Yo trato de imaginarlo, de verme a mí mismo algo que yo quiero. No hay tal cosa como imaginarnos. La carencia tiene que ser una carencia y no una imaginación. Rav, ¿puedo continuar? ¿Usted piensa que la situación de la humanidad se va a convertir más y más vacío cuando tengan ya el deseo de conexión o va a ser difícil? Porque es que los dos son contradicciones, ¿no? Primero va a haber un estado de dificultad y luego estos estados de dificultad van a poder dirigirse a la conexión como una solución. Y allí, en el medio va a haber nuestra guía. Y nosotros vamos a poder explicarles que todos estos estados son lo que nosotros mismos hemos evocado a través de la falta de conexión. En lugar de la carencia, entonces en vez de problemas va a haber llenados que van a llegar y toda la abundancia, si es que nos conectamos. En resumen, vamos a explicar a todos, a toda la humanidad, que en la conexión está todo lo bueno, todo el deleite. Eso es todo. Y esto vamos a explicárselo diariamente. Ita 3. Buongiorno. Come facciamo ad andare al di là del calcolo per la nostra conoscenza e far sì che il creatore ci riempia invece? ¿Cómo? ¿Qué podemos hacer para poder ir por encima de nuestros cálculos para nuestro propio beneficio, específicamente recibir del Creador lo que Él quiere del Creador? Esto es solamente en la conexión en la escena. Si es que nosotros nos perdemos de este adaptador, de esta conexión entre nosotros y el Creador dentro de la escena, esto es como un módem que nos conecta a cada uno de nosotros y al Creador. Y el Creador no escucha. El Creador escucha 10 sefirot. Es un mecanismo, Él habita allí, y si es que cada uno de nosotros es uno, entonces no puede escucharlo. Esto solamente incrementa los problemas y la dificultad para la conexión, como está escrito en los artículos sobre la conexión, Miren estos artículos sobre el Matan Torah, la Arvut, la entrega de la Torah, la garantía mutua. ¿Cierto? Ok. MacVG2. Что такое внешний разум и как это связано с работой в десятке? Спасибо. ¿Qué significa la mente externa? La mente externa es esta mente con la que existimos en este mundo desconectada de la espiritualidad. Esto es la mente externa. Latín. Gracias, Rap. ¿Qué debería hacer cuando tengo la sensación de vacío porque un amigo de mi escena no está, ya sea en la clase o en una de nuestras conexiones? Tienes que dirigirte a todos los demás amigos y hacer todos los esfuerzos posibles para traerlos de vuelta a la conexión. Incluso ahora, durante la lección, llámenlo, hagan todo lo que puedan para que él se pueda conectar. Eso es todo. Pídanle, todos juntos, pídanle que les haga un gran favor a ustedes. Y él va a sentir vergüenza. Y esto va a ser una corrección buena para él. PT 5. ¿Qué es la distinción entre el trabajo del hombre en la decena y la descripción de lo que Baal Sulam dio
dentro de la pregunta. De nuevo, dentro de por la favor. respuesta, perdón, disculpen. ¿Cuál es la distinción entre en el trabajo del hombre, en la decena, y lo que Baal Sulam está describiendo aquí, de que la persona es capaz de responder sus propias preguntas? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos tipos de respuesta? La solución es una sola, tiene que estar integrado en la decena, tiene que hacer que su integración en la decena sea como una red de conexiones entre ellos, que su conexión esté llena de la luz de Hasadim, y dentro de la luz de Hasadim va a comenzar a sentir y descubrir la luz de Jochma, y esta es la verdadera respuesta. Así es como funciona, y todo existe en esta red de conexiones entre ellos. Y en eso es que ellos se imaginan y ven qué clase de imagen tiene el Creador. Que ellos cuando van a ver esto, cuando ellos lo organicen entre ellos, las 10 Sefirot, y hay una cierta forma de conexión entre las 10 Sefirot, y esta forma específica se llama Bore. Y luego llego yo a esta forma, esta figura, y yo descubro su actitud hacia mí, su actitud hacia todos nosotros, pero solamente a partir de la escena, solamente a partir de esta red. Харьков. Спасибо. Правильно ли в качестве первого шага молитвы просить, дай моим товарищам силы? Es correcto que el primer paso de la plegaria es pedir a los creadores que por fuerza de conocer esta sensación de vacío para que podamos integrarnos con el Creador. Muy bien. Kiev 1. La luz de Hasadim que revelamos en la conexión entre nosotros, tratamos de hacer esto en la plegaria. ¿Qué es lo que significa descubrir Havaya? ¿Qué es este sistema en nuestra conexión? ¿Cuál es este sistema? Nosotros construimos entre nosotros tales relaciones que se vuelven una red de conexiones entre nosotros, y en esta red aparecen qué es lo que las personas creen que es el creador. No hay creadores, Bore, ven y ve, viene, se construye una conexión contigo y los amigos, y en tal forma, en tal conexión, tú creas al creador, tú lo formas, tú lo haces, así es lo que él dice. De otra forma, él no tiene cómo revelarse, sino solo dentro de las criaturas que hacen y crean todas las condiciones para revelar su imagen entre todos. Y entre todos significa que cada quien va a realizar una restricción, y van a conectarse entre los otros amigos, van a construir entre ellos una red de conexiones, y de esta forma, en esta red, en esta red de conexiones, van a descubrir y revelar su imagen. ¿Y cuál es su imagen? 10 Sefirot que tienen tal relación entre ellos. Esto se llama el Creador. Y entonces esta luz que está entre estos deseos y estas vasijas, cuando estas llegan e iluminan, y a veces así, y a veces asá, este es el Creador que está hablándonos, y nosotros lo sentimos y nosotros lo entendemos, porque yo siento ahí en la conexión entre nosotros qué es lo que me está queriendo decir. Y realmente esto es así. Porque todos estamos dentro de la conexión, todos estamos en una conexión entre nosotros. Y la escena es como si estuviéramos dentro de una nave espacial, y el Creador se revela en nosotros de esta forma. Что это за цвета? То есть это в желаниях товарищей какое-то воздействие ощущается, Творца, его как бы влияние? ¿Y qué son todos estos colores?
10 luces que van a pasar atrás de nosotros cuando estamos conectados en una decena. Y a cada quien y para todos les pasa esta luz. La luz es uno. Y cuando pasa sobre un amigo, en la medida de su conexión con nosotros, entonces resulta que cada quien tiene su luz, en particular su luz especial. Y todas estas luces juntas nos explican quién es el creador. Turquitos. Dear Rav, our friend is asking. Querido Rav, un amigo está preguntando. Cuando voy por encima de la razón, debería ver que no tengo deseos. Perdón, amigo, no se escuchó bien por el audio. Necesitan descubrir cada vez que no tienen nada. Cada vez. Cada grado comienza del vacío. USA, Estados Unidos, noreste. Sí, Rav. Mi pregunta es, si todos estos problemas entre los estados son Sivug, Masaj o Joser. Claro, ¿cómo podría ser de otra forma? No tiene nada excepto el creador. El creador y la criatura. El creador es la luz y la criatura para llegar a tener contacto con el creador para que se pueda revelar. Él tiene que restringirse, hacer una pantalla y luego una luz que retorna. Entonces sus acciones van a ser iguales a las de él porque entonces están en un estado de beneficio mutuo. Mira, yo te voy a decir, la sabiduría de la Kabbalah es algo extremadamente simple. El problema es que para que nosotros revelemos este principio por encima de la razón, cómo es que constantemente nos elevamos por encima y cómo es que utilizamos el entorno para jalar y llevarnos a mí al entorno más adelante y otra vez continuamente empujar desde abajo para arriba. España 1. Pregunta del grupo joven. Si no debe esperar las respuestas desde el conocimiento, ¿qué tipo de sensación es la que voy a recibir por parte del Creador? ¿Y cómo hago para saber que no es mi propia razón lo que percibe? מהשכל אלא מהבורא, אז למה אני צריך לצפות ואיך זה יכול להיות? כי איך אני יכול להבדיל אם זה מהבורא או זה מתוך הדעת? אני מצפה לחיבור עם החברים עד כדי כך צמוד Yo espero conexión con los amigos a tal grado, tan justo, tan pegado, que se va a sentir como si estuviéramos en un solo deseo. Y en ese deseo único, lo que sea que descubramos allí va a ser como una revelación del Creador. No hay hoy día Kazajstán. Ok, Bishkek. Расскажите, это ощущение пустого места, это тот esta sensación de un lugar vacío, esa es la decisión propia, el libre albedrío. Eso tiene muchos discernimientos. No te puedo contestar de una manera directa, pero uno de estos lugares es donde tú sientes que no hay otro Dios fuera de ti. Es decir, no hay conexión con el Creador. Y en general podrías decirlo así. Bueno, tal vez nosotros vamos a tener una canción y vamos a pasar al siguiente estado. Vamos a cantar juntos. Above this time and space.
Come on, people, gather round. Let's find a higher place. Come on, people, gather round. The circle awaits. Come on, people, gather round. With a smile on your face. Clear your senses, free your mind. Your heart will keep the beat. Let's all sing together. So get up on your feet. Completing the circle, come my way. Completing the circle, unite and play. Completing the circle, let the love shine night and day. Completing the circle, come my way. Completing the circle, unite and play. Completing the circle, let the love shine night and day. Come on, people, gather round above this time and space. Come on, people, gather round. Let's find a higher place. Come on, people, gather round. The circle awaits. Come on, people, gather round. A smile on your face. Clear your senses, free your mind. Your heart will keep the beat. Let's all sing together. So get up on your feet. Completing the circle, come my way. Completing the circle, you